Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Calderón, host de este podcast, cofundadora de Rebel Snacks y autora del blog de bienestar On The Journey. Bienvenida a Conectando los Puntos, un show dedicado a explorar distintos temas, prácticas y filosofías de vida que te ayudarán a transformar y mejorar la relación contigo misma de una manera holística. Este es el episodio número 1 del podcast y hoy vamos a explorar el tema del amor propio. Vamos a conectar los puntos entre el ego y el monkey mind, que son los dos responsables de no dejarnos y de impedirnos sentir muchas veces amor propio. Vamos a dedicar este episodio solamente a hablar del por qué hay que saber identificarlos, del por qué es importante entender quiénes son y cómo manipulan nuestra mente. Y en el siguiente episodio pues vamos a tener una invitada muy especial que sé que les va a encantar, y con ella vamos a dedicarnos ya más específicamente a hablar sobre cómo construir amor propio y las diferentes prácticas que podemos hacer, integrar a nuestra vida para poder reconstruir y fortalecer la relación que tenemos con nosotras mismas. Bueno, también quiero compartirles lo feliz que estoy de finalmente lanzar el podcast, de finalmente hacer esto una realidad, materializar esta idea que ha venido forjándose en mi cabeza por casi un año. Trabajar en este podcast me ha tomado no solamente tiempo y energía, sino una cantidad gigante de fuerza de voluntad y de creer en mí misma. Es chistoso porque de cierta forma yo he tenido que enfrentar mis propios demonios mentales para hacer este podcast una realidad. Y a medida que yo preparaba el podcast, investigaba y escribía sobre las cosas que quería compartirles, me di cuenta que muchas de esas cosas que quiero compartirles las tenía que estar aplicando a mí misma en momentos en los que creí que de pronto esta no era la idea correcta. También se me cruzó por la cabeza que pues de pronto a nadie le interesaría escuchar este tipo de cosas y creo que es muy normal uno tener dudas y no tener como certeza de que lo que está haciendo va a ir por el camino adecuado y va a ser posible y le va a gustar a la gente. Yo ya he tenido que pasar por esto con Rebel Snacks y de cierta forma he aprendido que cuando hay algo que le da miedo a uno, cuando hay algún proyecto, un sueño, una meta que lo asusta, es necesario hacerlo. Es como un indicador de que ese proyecto, esa meta o ese sueño que tienes es realmente algo muy cercano a tu corazón y algo cercano a tu propósito, y que si da miedo es porque se tiene que hacer. Entonces, sí, o sea, la verdad tengo miedo. Tengo miedo de que esto no sea lo que yo tengo en mi cabeza, pero también al mismo tiempo hacer este podcast me sirvió como ejercicio para recordarme que de pronto la visión que yo tengo en mi cabeza de lo que esto puede lograr o el alcance que puede tener no es necesariamente el verdadero propósito del podcast. Creo que cuando uno tiene una idea también hay que dejarla que cobre vida propia y se encargue de cierta forma de mostrarle a uno el camino. Eso fue lo que decidí hacer, lanzarlo de una forma imperfecta, porque para mis estándares pues obviamente siempre va a haber algo que puedo mejorar y de pronto el sonido no es óptimo, las cosas que digo de pronto no sean tan coherentes de cierta forma, aunque trataré al máximo de expresar de la mejor forma posible lo que envisiono y lo que tengo en mi mente, pero al final lo más importante es que lo saqué de mi cabeza y lo materialicé, y creo que eso tiene un poder muy grande, y acompañando el poder de ejecución creo que hay un tipo de magia que envuelve cada proyecto, en el que una vez sale de la cabeza de uno y se vuelve algo real y tangible, creo que cobra vida propia de cierta forma. Creo que ya no depende de mí lo que vaya a pasar, ya no depende de lo que yo quiera o lo que yo envisioné alguna vez en mi cabeza, sino más bien de lo que está destinado a hacer. Ojalá esto las inspire para que ustedes también trabajen en aquello que las mueve, que les gusta, aquello que aman. Otra cosa que les quería compartir también era que este fin de semana fuimos a caminar a un parque que hay aquí cerquita, David y yo, y
David se está leyendo un libro de Tony Robbins, que es una persona, es un líder, mejor dicho, espectacular. De hecho, hay un documental en Netflix sobre Tony Robbins y si ustedes quieren saber un poquito más sobre él, quién es y qué hace, deberían vérselo. Pero él ha escrito varios libros y hay uno que se llama, el que David se está leyendo, es como que despertando el gigante que tienes dentro, una cosa así. Es como de motivación y crecimiento personal. Entonces empezó a decirme, o sea, él no sabía que yo había pensado en no lanzar el podcast. Esta semana estuve muy dudosa, muy dudosa. Pero precisamente, o sea, por cosas de la vida, llega y me dice como, ay, me estoy leyendo este libro, mira, que Tony Robbins dice que cuando uno tiene una idea hay que tomar la decisión de si se quiere llevar a cabo o no. Y una vez se toma esa decisión, no hay vuelta para atrás. Y él dice que el problema con la gente es que no sabe tomar decisiones porque dicen que quieren hacer algo, pero hacen todo lo contrario. Entonces me decía, por ejemplo, con tu podcast, si tú vas a lanzar el podcast y tomaste la decisión, ya, o sea, no hay que dudar, no hay que empezar. No empieces como, ¿será que sí? Ay, pero si lo lanzo, ay, ¿será que grabo ese episodio? ¿Será que no lo grabo? ¿Será que hago tal cosa? Entonces él decía como que no, esas cosas no deberían suceder porque ya se tomó una decisión y tienes que como, digamos que ser responsable contigo misma. Tú ya te dijiste a ti misma, lo voy a lanzar y es una decisión que tomaste. Entonces haz que cualquier otra decisión que trate de impedirte la realización de eso sea fácil de eliminar de la ecuación. Y yo, o sea, me dejó pensando, obviamente, porque yo de hecho lo había pensado y me dice, ¿ya tomaste la decisión de si lo vas a lanzar o no? Entonces yo le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, dilo, en voz alta. Y se los juro que, o sea, yo no pensé que decir algo en voz alta tuviera tanto poder. Entonces me dijo, di que eres una podcaster consistente. Dilo en voz alta. Y yo, ¿qué? Aquí en el parque delante de todo el mundo. Ya nadie te está escuchando, pero dilo, yo quiero escucharte que lo digas. Y yo lo dije en voz alta, soy una podcaster consistente. Y wow, o sea, se sintió muy raro, pero muy liberador a la vez porque fue como de que, ok, ya no hay dudas, o sea, ya me comprometí y de cierta forma me comprometí conmigo misma y yo soy la persona más importante con la que me puedo comprometer, entonces como que no me puedo defraudar. Y eso me puso en este mindset de sea lo que sea que se venga, sean las dudas que tenga, no importa, lo voy a hacer realidad porque es un compromiso que hice conmigo misma y no lo voy a romper. Y en ese momento me acordé de algo que dice Steven Pressfield en su libro que se llama La Guerra del Arte. En el que habla del poder de la resistencia, y la resistencia es esa fuerza que él llama que es una fuerza tan real como la gravedad, que impide muchas veces que logremos el propósito que tenemos de hacer realidad lo que queremos. Entonces él dice, es muy chévere, o sea, él describe esa parte de cuando uno tiene una idea como si la idea fuera algo que ya existiera en otro plano que no podemos ver. Pasa mucho que a veces uno tiene una idea y se demora demasiado en hacerla realidad o a veces desiste antes de hacerla una realidad y otra persona la lleva a cabo antes que uno. Entonces él dice que las ideas son eso, como hagan de cuenta algo con alas y hasta que no encuentra la persona correcta para llevarla a cabo, va tocando cabecitas y cabecitas, de manera que hay muchas personas que pueden tener la misma idea, pero solo va a haber una persona correcta y destinada para llevarla a cabo exitosamente. Él dice que una vez esa persona reconoce la idea y la hace propia, pasa por un proceso como el de dar a luz, muy parecido como el de dar a luz a un hijo. Es igual el proceso de dar a luz a una idea. Sea la idea que tengas, es así, doloroso, sucio, desordenado, caótico, todo lo que quieras va a ser difícil, obviamente, muy difícil, pero la recompensa por haber pasado por ese proceso es que una vez, digamos, que saques a la luz esa idea, él dice que las fuerzas del universo se van a aliar, las personas correctas y las oportunidades adecuadas van a aparecer en tu camino para llevar ese proyecto como a un buen término. Entonces
yo vi en ese momento a David como mi ángel enviado por el universo, tratando de ayudarme en mi propia cuesta de llevar a cabo este proyecto y tratando de hacerme creer a mí y convencerme de cierta forma que sí, yo soy la persona correcta para llevarlo a cabo. Les digo esto porque sí, van a haber dudas en momentos en los que ustedes de pronto quieren desistir, en los momentos en los que quieren literal colgar la toalla. Pero si prestan atención, se van a dar cuenta que van a haber personas ahí apoyándolos, van a haber personas que de cierta forma van a hacer ese camino un poquito más llevadero. Y lo importante pues es obviamente estar abiertos a ese mensaje y querer recibirlo. Yo creo que si yo de pronto, o sea, no tuviese la conciencia de ver que de pronto eres una ayuda para mí, o sea, de que David es una ayuda para mí, no sé, de pronto el mensaje de él me hubiese cruzado por un oído y me hubiese salido por el otro y no me hubiese importado y hasta de pronto no hubiese lanzado nada. Pero lo vi como una alerta, como una señal de que estoy haciendo lo correcto. Y el amor propio, pues de cierta forma es eso. Cuando tú te comprometes contigo mismo o contigo misma, que es la persona más importante con la que te puedes comprometer, tienes que cumplirlo y tienes que tomar ese compromiso como si te comprometieras con tu jefe o con una persona a la que le tienes mucho respeto y no quieres defraudar. Este podcast es patrocinado por Rebel Snacks. Rebel Snacks tiene 4 sabores, 2 de chocolate, 1 de canela y 1 de té verde llamado matcha latte. Todos absolutamente adictivos. Si quieres probar algo nuevo que satisfaga tus antojos más dulces, que te deje llena por más tiempo y que te brinde saciedad sin culpa, te recomiendo probarlos. Te voy a dar 15% de descuento. Si vas a la página web rebelsnacks.com, puedes usar el código gracias15 y te darán 15% de descuento. Bueno, con el fin de preparar un poquito esta conversación del podcast, me leí un libro que me recomendó David. El libro se llama Ámate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello, de Kamal Ravikant. El libro en general me gustó muchísimo. Me tomó creo que 1 hora y media leérmelo completo en una sentada. Es bastante conciso, pero denso en información. O sea, todo lo que dice el autor, que es Kamal Ravikant, es demasiado importante y creo personalmente que es un mensaje que todas las personas deberíamos escuchar. Entonces los recomiendo si a ustedes les interesa de pronto profundizar un poquito más en este tema del amor propio por sus propias cuentas, por su propia cuenta, y pues se los recomiendo. Y de hecho, si se quedan hasta el final de este episodio, les tengo una sorpresa relacionada al libro, pero se tienen que quedar hasta el final, ¿no? No pueden hacer trampa. Bueno, el autor es una persona súper estudiada, que ha hecho, miles de millones de cosas relacionadas como al crecimiento personal. Kamal cuenta al final del libro que él ha tenido experiencias muy asombrosas en su vida, como por ejemplo, él ha escalado los Himalayas, que ha meditado con los monjes tibetanos en el monasterio del Dalai Lama, que recorrió el Camino de Santiago, y también dice que trabajó con personas como súper importantes del Silicon Valley, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero él dice, y esta es la parte más importante y a la que quiero que pongan mucha atención, es que a pesar de todas estas experiencias que él ha tenido en su vida como únicas y súper como que trascendentales de cierta forma, la única experiencia realmente transformadora ha sido tomar la decisión de amarse a sí mismo. Esa parte pues a mí me sorprendió, obviamente, porque yo dije, o sea, si este man que ha hecho de todo en la vida y dice esto, es como que, wow, o sea, hay que prestar atención, hay que escucharlo, ¿no? Y realmente me parece genial que él resuma la importancia del amor propio de esta forma, como tan simple, o sea, tan simple. Hay veces que las verdades tendemos a complicarlas. Realmente como que uno piensa que para poder encontrarse uno mismo se tiene que, mejor dicho, mudar al campo, mudar a un bosque, vivir alejado de las personas, irse a un retiro espiritual de 20 días. Todas esas cosas sí funcionan, aportan, ayudan, son herramientas. Pero realmente no hay nada más poderoso que tomar la decisión de querer transformarse y querer amarse a uno mismo. Pero digamos que si todo fuese así como tan fácil como suena, creo que todos seríamos como que amor puro, ¿no? Prácticamente niños con la forma de adulto,
amando a todo el mundo, aceptando todas las cosas, maravillados por cada detalle de la vida. Digamos que cuidaríamos el planeta, perseguiríamos nuestros sueños más locos, nos sentiríamos contentos con la persona que vemos en el espejo, no nos juzgaríamos y, mejor dicho, todos seríamos felices, ¿no? Si fuese así tan fácil. Pero pues ya sabemos que la historia no es esa y es una realidad muy distinta porque nos cuesta muchísimo ver en el otro lo que no podemos ver en nosotros mismos. Nos cuesta aceptar la divinidad en cada ser vivo del planeta porque no la hemos aceptado primero en nosotros mismos. Don Miguel Ruiz dice en el libro de los 4 acuerdos que me tuve que leer para mi curso de yoga que todos somos un espejo. Prácticamente, así para resumirlo, somos un espejo con 2 patas caminando y que cuando miramos a alguien nos estamos mirando es en realidad nosotros mismos. Esa persona es solamente un reflejo de lo que somos nosotros. En ese sentido, si la otra persona es un reflejo, las cosas que nos gustan de esa persona y las cosas que amamos de esa persona son solo un reflejo de las cosas que ya hemos aceptado y hemos amado en nosotros mismos, mientras que esas cosas que odiamos, nos molestan, nos causan rabia de otra persona, son esas cosas que aún no hemos podido sanar y no hemos podido curar en nosotros mismos, porque somos un reflejo el uno del otro. Aunque Don Miguel Ruiz dice que hay un problema aún más grande, ¿no? Que ver las cosas malas o ver las cosas buenas. O sea, como que el verdadero problema es ni siquiera poder ver con claridad ese reflejo. Como que no caer en cuenta y no ver que el otro es un reflejo y que nos está mostrando y nos está señalando algo que debemos trabajar por dentro. Yo personalmente creo que los villanos y responsables de opacar ese reflejo son el ego y el monkey mind. Entonces, bueno, así como hay un villano en cada historia, en la historia de poder ser felices por siempre con nosotros mismos, digamos que también tiene un villano, y esos villanos son 2, de hecho, son el monkey mind y el ego, que son aliados y parceros íntimos que se ponen como en la tarea pues de usar muchas de las cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos, pensamientos limitantes que nos creamos, ya sea por cosas que nos dice la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, pero esos pensamientos, bueno, están en nuestra cabeza y son como las armas que usan estos 2. Entonces, bueno, primero quiero empezar por definir qué es el monkey mind. El monkey mind es un término de hecho budista y se usa para referirse como a la mente activa, inquieta, que se vuelve como un problema, entre comillas, cuando no tiene control. Es como una parte primitiva de nuestra mente que es bien dispersa e incapaz de parar o relajarse. La primera vez que yo identifiqué la mente mono en mi propia mente, o el monkey mind en mi propia mente, fue cuando estuve haciendo mi curso de yoga. En el 2018 tomé un curso de 200 horas para certificarme como instructora de yoga. El curso lo tomé aquí en Washington, D.C. y era un curso en inglés. Y yo pues para ese tiempo, a pesar de ya haber vivido aquí casi que por 2 años durante el tiempo que fui au pair, sentía un poco de dudas acerca de la calidad de mi nivel de inglés. Para mí no era un problema comunicarme y mucho menos entender inglés, pero yo no me sentía igual de cómoda a como me siento hablando en español en público. Eran como 2 mundos totalmente diferentes. Y pues obviamente siendo profesora de yoga, parte de lo que yo tenía que hacer era pararme delante de un grupo de personas. Podían ser 2, 10, 15, 20 personas. No sabía cuántas iban a ser. Tenía que hablar por 1 hora. Prácticamente sin parar, y tenía que decir ciertas cosas que eran necesarias para llevar un flow adecuado de la clase, y yo por eso siento una admiración inmensa a todas las profesoras de yoga, porque realmente hay que estar pendiente de 1000 cosas al tiempo. Entonces, añadirle a ese estrés el hecho de que yo no me sintiera totalmente segura de mi inglés, que muchas de las ideas que tenía eran ideas que primero había pensado yo en español y luego que me había tenido que buscar la manera en menos de 2 segundos de poderla compartir en inglés, en el medio del estrés de una clase, con la presión de que tenía que cumplir con un horario. Mejor dicho, la verdad me dio tan duro que pensé hasta en no terminar el curso. Y de nuevo, o sea, lo mismo que me pasó ahorita y que les compartí al principio del podcast, me ha pasado en Rebel Snacks, me pasó incluso obviamente durante ese curso donde la resistencia se hizo presente y yo no podía quitarme de la cabeza el hecho de que por alguna razón imaginaria
la gente no iba a quedar contenta después de la clase y eso me mortificaba mucho. ¿Y cómo me mortificaba yo? Pues me mortificaba con mi propio monkey mind. Entonces cada vez que yo intentaba meditar durante el curso, cuando teníamos sesiones de meditación de media hora, eran como lo peor que me pudiese pasar porque yo no podía dejar literal de pensar en eso. Eso era lo único que tenía en la cabeza, como la ansiedad de lo que yo iba a hacer cuando me tocara dictar una clase. Al final pues a nadie le importaba realmente yo que también podía pronunciar una palabra o qué tan fuerte era mi acento o no. Y eso me ayudó como a construir una confianza en mí misma que yo había perdido hace muchos años. Una confianza que prácticamente era inexistente y que de cierta forma empezar a reconstruirla durante el curso de yoga me ayudó a creer a mí misma que yo era capaz de lanzar Rebel Snacks con David y que éramos las personas adecuadas para llevar esa idea a cabo. Creo que el hecho de que dudemos de nosotros mismos tiene un propósito, y el propósito es que cuando dudamos que vamos a ser capaces de llevar a cabo o de realizar cierta actividad, una vez nos demostramos a nosotros mismos que sí somos capaces de hacerlo, eso solo nos hace más fuerte. Siento que es necesario pasar por ese proceso muchas veces y no está mal preguntarse y dudar. Lo importante siento que es reconocer que está sucediendo y eliminar esas mentiras de la cabeza, porque el monkey mind se vale de pensamientos limitantes que nos hemos creado durante toda nuestra vida, desde que estamos prácticamente chiquitos, con creencias que nos infunden nuestros padres o incluso la sociedad muchas veces. Sin darnos cuenta hay patrones mentales que se empiezan a crear en nuestra cabeza y que por no darnos cuenta empezamos a asumir como propios, en el sentido de que empezamos a creernos esos pensamientos y empezamos a creer que somos lo que pensamos. Entonces sí tenemos pensamientos limitantes por el estilo de no ser capaz de hacer X o Y cosa. En vez de entender que es un pensamiento y que tenemos la opción de decidir qué creer y qué no creer, asumimos que esa es la realidad y decimos, ok, mi mente me está diciendo no soy capaz de X o Y cosa, por tanto no soy capaz y no lo hago, no lo intento. Que es un pesar, ¿no? Obviamente, porque es solamente un pensamiento y en cualquier momento tenemos la habilidad de tomar ese pensamiento, literal, mirarlo a la cara y decir, no te voy a hacer realidad, no voy a darte el poder de controlar las cosas que yo puedo o no puedo hacer y hacerlo. Como que callarle la boca al miedo, callarle la boca al monkey mind, haciendo exactamente eso. Y por otra parte está el ego. El ego funciona muy de la mano con el monkey mind. El ego se aprovecha de que el monkey mind no tiene control, que la mente mono no tiene control, que no puede parar, y coge esos pensamientos limitantes que es el ego, temores del pasado, en traumas que tenemos, heridas que nos han causado, y también coge ideas de miedo que sentimos por el futuro, ansiedad, incertidumbre, coge todos esos sentimientos entre lo que hay en el pasado y lo que hay en el futuro y nos crea historias mentales en la cabeza. Y luego, como acompañado del monkey mind, pues empieza a ponernos como que esa historia en replay, tipo poner un disco en una grabadora y darle play a la misma canción una y otra vez. Bueno, así funciona. Digamos que el ego es la canción como tal, el ego crea la canción o la historia como tal, y el monkey mind es como la grabadora que lo pone a correr una y otra vez sin parar. Obviamente, de tanto escucharlo y durante tanto tiempo, esas historias se empiezan a sentir reales en nuestra vida y se empiezan de hecho a manifestar cuando las creemos, como si fueran verdad, cuando no lo son. Aquí vuelvo y cito de pronto a Kamal Ravikant, que en su libro dice de una manera demasiado linda cómo esos patrones mentales, así como cuando un río fluye entre un valle y después de miles de millones de años el río empieza a excavar su camino dentro del valle.
a tal punto en que empieza a crear acantilados y montañas demasiado altas, porque el río va cavando y cavando y cavando su propio trayecto entre las dos rocas, que después de muchísimos años y con muchísima insistencia deja una marca en la piedra, hace su propio camino por donde fluye. Y así mismo pasa con nuestros pensamientos, sin importar si son buenos, limitantes, malos, de temor, infundados en cosas que no existen, sin importar qué tipo de pensamientos son. Una vez empezamos a repetirlos y a repetirlos, tienen poder. Un pensamiento de pronto una vez no tiene ningún poder. Ese pensamiento repitiéndose sin control tiene absolutamente todo el poder que se le quiera dar. Entonces por eso es importante que una vez reconozcamos que hay un patrón mental en nuestra cabeza, especialmente esos patrones mentales limitantes y basados en el temor, no dejar que sigan corriendo. Cambiarle como el rumbo al río y la trayectoria del río y decir, oiga, no más, por aquí no va a pasar, vamos a poner un nuevo pensamiento a circular. Entonces cambiamos la historia. Si la historia que nos estamos repitiendo es de tipo, no voy a ser capaz porque no tengo los estudios necesarios para trabajar en ese trabajo soñado. No sé, esto es un ejemplo. Bueno, cuando cambiamos la historia decimos, bueno, sí, no tengo los estudios, pero tengo X y Y habilidades que me hacen diferente y que me van a permitir lograr obtener ese trabajo que deseo. Vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos y en lo que sí podemos hacer, en vez de enfocarnos en las cosas que no podemos y que sabemos que son nuestra debilidad. Así como todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos, así también tenemos cosas que sí nos gustan y que son muchas veces fáciles de identificar. Y si ustedes no saben qué es lo que más les gusta de ustedes mismas, tienen que sentarse a hacer el ejercicio de escribir en un papel qué son esas cosas que ustedes aman de ustedes mismas. Pregúntenle a su mejor amiga o a su novio o a su esposo o a sus papás. A veces nos cuesta mucho ver las cosas que tenemos buenas porque se trata de nosotros y generalmente somos nuestros peores críticos y nos cuesta mucho ver las cosas buenas que tenemos. Pero otras personas sí pueden identificar esas cosas un poquito más fácil. Entonces ayuda como ayuda a preguntarle a la gente que nos quiere cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son aquellas cosas y aquellos valores que nos hacen especiales. Así que por favor, no creas en todo lo que piensas. Recuerda que no eres tus pensamientos y que nuestros pensamientos son como olas en el océano. Es fácil identificarnos con esas olas porque es lo que está en la superficie, cuando en realidad somos el océano completo, en toda su profundidad, con sus partes más oscuras y revueltas y también sus playas más tranquilas y despejadas. Entonces, sí, tenemos tormentas, sí, tenemos oscuridad, pero también tenemos luz. Y créanme que esa luz que tenemos es mucho, mucho más potente que la oscuridad que a veces tenemos. Hay una frase muy linda que he escuchado que no estoy segura de quién es en estos momentos, pero es como de que el sol siempre está ahí cuando llueve. El sol siempre está detrás de las nubes y aún así cuando veamos que hay días grises, a pesar de esos días grises, detrás de todo hay un sol que sigue brillando. Entonces pensemos en nuestras tormentas y batallas mentales de esa forma. Todo va a pasar. Tengo que dejar que la tormenta pase, tengo que acampar. ¿Y dónde acampo? Acampo en una mente tranquila, capaz de soportar esa tormenta, construida con bases sólidas. Es muy importante que le dediquemos la atención a construir nuestro espacio mental tan fuerte y tan bonito y tan seguro como nuestra propia casa. No es solamente preocuparnos por el espacio físico en el que vivimos, el espacio mental y emocional en el que estamos es casi, o yo diría que igual mucho más importante que el espacio físico, porque al final, bueno, puede que no haya comida, puede que no hayan las comodidades que se quieren tener, puede que se pierda el trabajo, pero si tenemos la fuerza mental y emocional para enfrentar ese problema que se venga o esa situación, ese reto, esa calamidad, no hay nada que nos quede grande, no hay absolutamente nada que nos quede grande porque ya hemos invertido el tiempo necesario en construir bases sólidas y fuertes para afrontar estos problemas. En el tercer episodio del podcast, el tercer episodio sobre este tema del amor propio, les voy a compartir cosas puntuales y algunas prácticas que ustedes también pueden implementar en sus vidas para construir un espacio emocional y mental más fuerte. Muchas de esas prácticas son cosas que yo he empezado a implementar en mi propia vida durante esta cuarentena y que me han servido
demasiado, en serio demasiado, para poder enfrentar esta situación con una buena actitud, para mantenerme positiva, para mantener la fe de que todo va a mejorar. Y creo que es muy importante que dediquemos este tiempo que tenemos libre, entre comillas, porque yo sé que muchas de ustedes tienen de pronto igual o casi más trabajo que antes de la cuarentena, pero con trabajo, ocupadas o no ocupadas, yo creo que es igual de importante que nos pongamos nosotros como prioridad y nos encarguemos por construir unas bases sólidas emocionales y mentales para afrontar este cambio, para afrontar esta nueva etapa que indudablemente va a cambiar muchas de las cosas que veníamos haciendo. Si les interesa este tipo de información, no dejen de escuchar el episodio número 3 del podcast. Cuando Miguel Ángel le preguntaron cómo había creado la escultura del David, él contestó que la estatua ya existía en la piedra y que el trabajo de él había sido simplemente eliminar el exceso de granito y polvo que rodeaba el David o la creación que ya existía en la piedra. Bueno, asimismo, nuestro trabajo interno es quitar el miedo, quitar la culpa, eliminar el ego sobre todo y esos sentimientos que cubren y no dejan ver el auténtico y perfecto ser que ya somos. Porque se nos sigue olvidando, en el 2020 se nos sigue olvidando que no necesitamos cosas extras y externas para ser perfectos. La perfección ya existe dentro de nosotros mismos. Y bueno, ojo con esto. No estoy diciendo que no sea normal sentir dolor en ciertos momentos o que para vivir en el amor debamos sentirnos 100% amorosos y en paz todo el tiempo. Al contrario, parte de ser humanos implica sufrir, implica enfrentarnos a retos, implica sentirnos inseguros, como les estuve contando. Sufrir nos enseña a valorar el amor. No hay luz sin oscuridad, no hay día sin noche, el yin y el yang. Son fuerzas poderosas que necesitan la una de la otra para existir. El dolor nos muestra nuestras debilidades. Es como si encendiéramos una luz en nuestras sombras, en las partes de nosotros a las que les debemos prestar atención. Partes que en vez de rechazar debemos aceptar y debemos querer, así como un niño chiquito cuando comete un error. Generalmente los papás lo que hacen es abrazarlo y decirle, oye, está bien, no te preocupes, tranquilo que podemos volver a pegar ese juguete que partiste, tranquilo que lo que hiciste se puede arreglar, no te preocupes. Pensemos en nosotros mismos y nuestro propio yo y nuestro auténtico ser como niñas chiquitas, niñas pequeñas que son inocentes y que de cierta forma no tienen las respuestas a todas las preguntas y que de cierta forma también están asustadas de embarrarlas, de no ser aceptadas, de no ser queridas, de no lograr los objetivos que tienen. Dentro de esta cáscara y esta armadura que nos ponemos de adultos y estas máscaras de yo soy, yo tengo, yo hago, existe muy dentro un niño frágil. Y así como un niño chiquito hay que acogerlo y hay que abrazarlo y hay que coger ese dolor y verlo a la cara y mimarlo. Hay que decirle, oye, en este lugar estás seguro para sentirte así. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Repite eso, por favor. Repite eso cada vez que no sientas que las cosas están bien. Y hay que reconocer que las emociones vienen en un abanico gigante de colores y que no todos puede ser 100% felicidad y color amarillo todo el tiempo. También existe el rojo, que es dolor, y existe el azul y el negro de la incertidumbre. Están todos los colores presentes y nosotros los humanos somos eso, un abanico, un arco iris de emociones flotando y cambiando y mutando todo el tiempo. Cuando aceptamos nuestras debilidades y nuestras falencias, es ahí que se da la oportunidad para cambiarlas, porque las reconocemos como falencias. El dolor nos permite sanar, usando el amor, claro está, ¿no? Pero nos permite ver con claridad y nos hace vulnerables y compasivos, nos hace humanos y nos muestra claramente que somos frágiles, lo que nos hace también más humildes y por lo tanto más humanos. Lo genial de todo esto es que sanar nuestros dolores solo nos puede hacer más fuertes. Así como con los virus, necesitamos infectarnos si nos queremos volver inmunes.
nuestro cuerpo debe aprender a lidiar con el virus primero para producir los anticuerpos, y en este caso pues sería el amor necesario para atacar ese virus. Y de esa forma volvemos inmunes nuestro cuerpo. Por si nos contagiamos una segunda vez, nuestro cuerpo ya sabría qué hacer. No sé si sabían, pero la fuerza y la duración de la inmunidad depende de qué tan fuerte nos afecte el virus la primera vez. Lo leí esta semana y me pareció muy loco que entre más fuertes sean los efectos del virus en nuestro cuerpo, mejores anticuerpos producimos que nos protegerán por más tiempo. Da un poquito de miedo pensar que necesitamos estar primero bastante contagiados y enfermos para lograr efectivamente estar protegidos para una segunda vez. No sé, de cierta forma creo que eso nos ayuda a valorar los momentos de plenitud, de paz y de felicidad. Sin experimentar el dolor, no podríamos experimentar el amor y no sabríamos distinguir lo que nos hiere de lo que no. Así que bueno, el mensaje para dejarlos es simplemente ese: celebrar cada aspecto que tienes. Celebra lo bueno, celebra lo malo, ámate por lo bueno y ámate por lo malo, recordando que eres una dualidad, que así como por dentro de cada persona existe una parte masculina y una parte femenina, sin importar si somos mujeres u hombres, asimismo existen ambas fuerzas, amor y el dolor, luz y oscuridad, lo bueno y lo malo. A veces por miedo no nos aceptamos completos, intentamos como distraernos con otras cosas para silenciar esos lugares adoloridos que llevamos por dentro. Con fiestas, con alcohol, con drogas, con problemas que nos creamos en la cabeza. El ego nos distrae, las banalidades y hasta la tecnología funcionan como un silenciador del dolor. Claro, sabemos que enfrentar esos dolores significa sufrir y por miedo no lo hacemos, porque no tenemos certeza de cómo nos va a hacer sentir. Pero existe la posibilidad de que nos sintamos muchísimo mejor cuando nos permitamos sanar. Entonces, bueno, a poner el esfuerzo y el trabajo para amarse a ustedes mismas. Y acuérdense que igual que yoga, que meditar o que cualquier práctica, incluso que ir al gimnasio, amarse requiere constancia y compromiso. Si queremos ver los resultados, nos tenemos que comprometer a hacerlo todos los días. Acuérdense que también nos volvemos mejores entre más practicamos. Y bueno, ya esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este primer episodio, este abrebocas para lo que va a venir con la invitada especial. Espero que lo encuentres útil. Si te gustó, por favor, compártelo. Si quieres seguir conectada con el podcast, por favor síguenos en Instagram como @conectandolos.podcast. Te recomiendo también que vayas a ver la primera foto del episodio, de este episodio, para una sorpresa especial referente a uno de los libros que mencioné. Todos los links y los enlaces y recursos que nombré durante el podcast van a quedar anotados y grabados en las notas del show. También van a estar disponibles en mi blog. En la parte de podcast se pueden ir a episodios. Y mi blog, recuerden que es omthejourney.com. omthejourney.com. Gracias por conectarse hoy conmigo y que tengan una hermosa semana. Adiós.